Por tu voluntad pura y bendita es que podemos estar acá. Gracias, Padre amado. Señor, en esta hora yo te doy gracias por todos los pastores del mundo, Señor, especialmente por los que hay acá, Señor bendito. Dales fuerza, Señor, dales fortaleza, Dios mío, para que ellos puedan ir y predicar el Evangelio a todos los lugares donde tú les permitas, Padre bendito. Gracias por sus vidas, Señor. Bendice a sus familias y bendíceles a ellos, Padre bendito. Gracias, maravilloso Dios. Gracias también por todos mis hermanos, por todos los hermanos y hermanas, aún por los que entraron y los que no entraron, Dios mío. Gracias. Gracias por sus vidas, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra guía. Tú eres nuestro consolador y nuestro consejero, Señor. Gracias, Padre bendito. Señor, te pido en esta noche, Señor, que tú ministres, Señor bendito, a la persona que va a predicar tu palabra, Señor. Que seas tú dándole sabiduría, Dios mío, de lo alto. Que sea el Espíritu Santo hablando por medio de él, Señor. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno y maravilloso. Gracias te doy por todo, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. También oro por todos los hermanos y hermanas que de pronto estén quebrantados de salud, Dios mío, para que tú, Señor, con tu mano bendita y sanadora, Señor, y con tu poder, Padre bendito, les dé sanidad, Dios mío. Más que todo, Señor, sanidad a sus almas, Señor. Que les dé sanidad espiritual, Padre bendito. Señor, gracias. Gracias, Dios mío bendito. Muchas gracias por traer este evangelio a mi vida, Señor, a este hogar, Padre bendito. Gracias, Señor, por regalarme esta fe, Señor, de creer que Jesús es el Cristo. Ayúdame, Padre bendito, a seguir cada día, Señor, afirmándome más y más sobre esta roca que es Jesús el Cristo. Muchas gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús como el Cristo, yo te doy muchas gracias, Señor, y te doy la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús, amén y amén. Buenas noches a todos mis amados hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la unión que tenemos, ¿verdad? Donde estamos aquí como cuerpo para disfrutar y para que este evangelio de vida nos edifique, ¿verdad? A través de la misma palabra. Y hoy nos reunimos nuevamente y le doy gracias a Dios por ese tiempo y también la más cordial de las bienvenidas importante de todos, al Espíritu Santo, en quien sin Él no podríamos nosotros ni siquiera respirar. Entonces, bienvenido Espíritu Santo, ayúdanos a que toda la palabra sea traducida por ti a nuestro corazón. Y hoy te voy a pedir, mi hermano, que me acompañes a leer una porción breve de la Escritura, es 12, Daniel capítulo 12. La palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo de todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra tus palabras y sella el libro del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban de pie, uno al lado del río y otro al lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo. Y cuando se acabe la dispensión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y aquí Daniel nos hace referencia a Apocalipsis 22, Apocalipsis 10, Apocalipsis 12, cuando vendrá ese tiempo. Todos los justos, toda la iglesia del Señor resplandecerá, todos aquellos que enseñan la justicia, y la justicia es el evangelio, porque Cristo es la justicia de Dios dada al hombre. Y hoy te doy la más cordial bienvenida, mis amados hermanos, buenas noches a todos, y le damos la más cordial bienvenida también. Él es el que va a compartir hoy para todos nosotros. Pues, amado pastor, bienvenido, la gracia y el favor de Dios sea contigo. Adelante, mi hermano. Gracia y paz de Dios. Dios bendiga a todos los consiervos de la evangelización mundial que están conectados en este momento, y anhelamos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender y comprender las Escrituras, creyéndolas de manera firme y sólida, aferrándonos al pacto cada día más de la fe maranata. Señor Jesús, quien es el Cristo, viene en nuestros días. Para mí es un grato placer poder dirigirme a toda esta cantidad de hombres y mujeres en todo el globo terráqueo que proclaman la buena noticia de la gracia de Dios, que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Por lo tanto, quiero hacer una oración en este momento. Dios eterno, nos acercamos con toda la confianza en nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, para que la gracia de nuestro Rey, sacerdote y profeta llene nuestras vidas y nuestro corazón. Estamos convencidos y aferrados de manera plena y sólida que en la cruz y en la resurrección todo fue consumado. Todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento fueron hechas una realidad en la vida de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Por lo que pedimos, Señor, que todo pueda afianzarse en nuestro andar y en nuestro andar sobre esta tierra, aferrados a la proclamación de la buena noticia del Evangelio de Dios, que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Por ello te pedimos que ilumines nuestro corazón en esta hora, mi Dios, y que estos pensamientos que vamos a compartir sean generadores de la vida que verdaderamente eres tú. Por ello, muchas gracias, Padre, por tu amado Hijo. En ese nombre oramos. Amén. Vamos a conversar un poco de lo que ocurrió en aquella fiesta a la cual nuestro Señor Jesús fue invitado, y qué significado tiene para la fe del creyente que cree que ese Jesús que acudió a esa fiesta es la señal más plena y clara del emprendimiento del ministerio, para que el mundo pudiera oír y entender que Jesús era el Cristo. Comprendemos que en aquellos tiempos no lo vieron de esa manera, pero que a través de las eras o edades el Señor nos ha dado la gracia y nos ha tocado a nosotros entender y comprender esta gran verdad de la Escritura. Dice desde el versículo 1 hasta el 11, lo vamos a leer. Al día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tengo que ver con esto que te afecta a ti, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 medidas.
Jesús dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Al tercer día, arranca la expresión de la lectura al tercer día. Y nosotros vamos a 1 Corintios 15:4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y nosotros observamos en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos al versículo 35, dice, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y cuando vamos al versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sí. ¿Por qué narro o por qué explico estos textos de Juan, capítulo 1, versículos 29, 35 y 43? Es porque hay una reseña plasmada en las Escrituras de primer día, segundo día y tercer día. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que en 1 15:4 afirma el tercer día, que nos habla del cumplimiento anunciado acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Ahora bien, dice que Jesús a una boda. El matrimonio implica la continuación de la vida humana, la multiplicación y el desarrollo entregado a Adán en sus primeros tiempos, pero que ahora marca la pauta de la multiplicación de los seres humanos sobre la tierra. En la fiesta de la boda, que indican el placer y el disfrute de la vida humana, Jesús se hizo presente. Se hizo presente como el verdadero rey, quien garantiza y manifiesta la estabilidad social en la vida y de la vida y por la vida. Ahora, en todo esto, nosotros encontramos que esta reunión se hizo en Caná de Galilea, donde estaba allí de Jesús y también Jesús. Y dice la Escritura en Juan 4:46 que este Caná de Galilea o este Caná es importante que nosotros consideremos qué significa. Y significa caña. Y las cañas representan la debilidad y la fragilidad de las personas o del ser humano. En Isaías 42:13, en su primera parte, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea o mortecino, traerá el derecho. Fíjese bien, esta caña cascada que representa la palabra Caná de Galilea, es decir, la debilidad. Y nos vamos a Mateo 12:30, dice, la caña cascada no quebrará y el pan
la victoria, el derecho. Lo que nos lleva a entender nosotros que plenamente está hablando de la fragilidad del ser humano que ameritaba y necesitaban porque estaban dispersos como las ovejas que no tenían pastor. En 11:7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las multitudes, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Él habla de Juan indicando que era una caña sacudida, débil, un ser humano con una característica completamente en debilidad, que es lo que representa la conducta del hombre, el pensamiento del hombre, la mirada del hombre, sin la esperanza en su corazón de una vida fortalecida por la presencia del Dios vivo. Ahora bien, entendemos que ese Dios es nuestro Señor y que entendemos que ese Señor es el Cristo y que entendemos que ese Cristo es Rey, sacerdote y profeta. Observemos, cuando vamos al término que él dice Galilea, en Juan 7:52, Galilea era un lugar completamente menospreciado. Por lo tanto, significa que Caná de Galilea era un lugar despreciado y habitado por hombres y mujeres débiles, hombre común, mujer, seres corrientes que no se les podía llamar sino simplemente cañas delgadas, cañas frágiles, sin expectativa de fortaleza. Por eso, en este 7:52, él dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. En otras palabras, tú también eres una caña, tú también eres débil, pero notemos lo siguiente, él también fue invitado porque la multitud lo miraba también como un hombre sencillamente, y junto con él todos sus discípulos. La vida humana se agota y el hombre se llena de muerte. Cada día que avanza, el ser humano tiene un día menos de vida. La gente lo llama como proyección futura, alcance y prosperidad, pero lamentablemente la gran que cada día que se suma del ser humano es un día menos de vida, lo que indica que la sombra de la muerte se aproxima constantemente. Ahora, cuando se acabó el vino, tomemos en cuenta la palabra acabar, si no les alcanzó según el presupuesto y lo estipulado por los dueños de las bodas. El vino es el jugo vital de la uva y este vino representa la vida en el significado pleno del ser humano. Ese vino representa también la sangre derramada en la cruz, por lo que plenamente es necesario contemplarlo. Por lo tanto, el vino que se acaba significa que la vida humana termina, que tiene un final completamente cercano. Es necesario observar, allí estaba la madre, que representa al hombre natural, que representa la caña, que representa que se le acaba el vino, es decir, se le acaba la oportunidad de existencia. Observemos un detalle importante. Ella simplemente le hizo una observación a Jesús, se le acercó porque ella sabía quién era Jesús, sabía que entonces fíjense bien, ella sabía quién era su hijo, porque ella estaba. Miremos esto. Jesús, cuando ella se le acerca y le dice que se acaba
el vino, Jesús le dice, ¿qué tengo yo? ¿Qué te tengo a ti o qué a mí? Era un modismo hebreo. ¿Qué? Mujer, aún no ha venido mi hora. La palabra mujer, vean que no le dice madre o mamá, sino que le llama mujer, y simplemente esta era una expresión de respeto y de cariño. Mucha acercamiento, él le dice, no ha llegado mi hora. Si nosotros 7:6, Juan 7:6 dice, Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto, pero él se refería a la voluntad plena de Dios en el marco de accionar. En el versículo 30, él expresa diciendo una vez más, pero ninguno lo echaba mano porque aún no había llegado su hora. Esto señala la realidad de lo que dice Juan 8:20. Jesús dijo en el erario, en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Él estaba en el templo, pero no había llegado su hora. Esta expresión nosotros la vamos a encontrar, amados hermanos, en varias partes de las Escrituras. Y eso fue lo que él le dijo a la mujer. Le dijo, mujer, quien era su madre, no ha llegado mi hora. Sin embargo, la madre sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ella sabía también plenamente que Jesús había venido para sustentar frente a la muerte la vida, implantar en él y generar este de necesidad, porque está establecido que los hombres mueran y luego se ejecute el juicio. También por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, tanto que el salmista expresó diciendo, en pecado fui concebido, en pecado me madre. Ante todo esto, ella se acerca a los que servían y les dijo, haced todo lo que él os diga. No porque le había dicho a la mujer que lo iba a hacer, sino porque ella sabía la nobleza del corazón de su hijo. Y en aquel lugar 6 tinajas, que estas tinajas se utilizaban para la purificación. Ahora las 6 tinajas para agua representan al hombre creado, porque el hombre fue creado en el 6º día y fueron 6 tinajas. Ahora, según Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta representación nos lleva hasta el versículo 31 del mismo capítulo, donde dice todo cuanto había hecho. En el 27 dice que lo hizo. Y en el 31 dice que Dios vio todo cuanto había hecho y aquí era muy bueno. El hombre fue hecho, creado por Dios, y fue en el día 6º. Estas 6 hacen una mención de esta representación del hombre creado por Dios. Pero ahora, no miremos detenidamente esto, sino que conformemos estas tinajas eran para el rito de la purificación de los judíos, que consistía en las cuales en cada tinaja de estas rito que se manejaba y se ejecutaba, estas tinajas eran llenas de agua y estas aguas tenían aproximadamente 100 litros, porque dice 2 o 3 medidas de agua y estas 2 o 3 medidas son aproximadamente unos 100 litros. El rito judío de purificación con agua representaba el esfuerzo de la religión, porque es que sencillamente era eso, representaban el esfuerzo de la religión para purificar a la gente mediante ciertas prácticas que completamente entendemos que eran prácticas muertas. Como de costumbre, en su gracia maravillosa, transforma la muerte en vida. Ahora, Jesús llamó a estas personas que servían y les dijo,
llenar las tinajas de agua. Agua representa la muerte o señala la muerte. Tenemos que verla como la muerte. Representa la muerte, así como en Génesis 1:2 dice, pero la tierra se convirtió en desolación y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuáles aguas? De las aguas muertas. Aguas formadas por hecatombe creado de la rebelión de Satanás. Si vamos al versículo 6 del mismo capítulo 1 de Génesis, dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Aguas muertas para que haya separación y puedan ver las aguas de la vida. Éxodo 14:21, nosotros encontramos lo siguiente. Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Por qué hizo que esto se retirase por medio de un viento recio que sopló toda aquella noche y cambió el mar en tierra seca? Las aguas quedaron divididas. Sepárense las aguas de las aguas. Una manifestación plena. Y en Mateo 3:16 dice que Jesús dijo, después que fue bautizado, enseguida subió del agua y los cielos fueron abiertos. Y Juan vio, y el Señor también, al Espíritu de Dios descender como paloma sobre él. Todo esto nos habla de las aguas de la muerte. Entonces, estaba representando, cuando él les dice llenar las tinajas de agua, estas aguas representan la muerte fundamental del ser humano. Le dijo llenarlas y luego le dijo sacad ahora. Y cuando sacaron, se lo llevaron al maestro de sala y el maestro de sala se sorprendió y llamó al novio porque él probó el agua hecha vino. Es decir, si cambiar el agua en vino indica cambiar la muerte en vida. Juan 4:46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y estaba allí un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, señalando el testimonio de que Jesús había ido a Caná de Galilea, donde ya su primera señal, no milagro, porque tanto los milagros como las sanidades fueron señales para que la gente pudiera ver que él era el Mesías prometido. Entonces, el maestresala probó aquella bebida y estaba hecha vino, pero el maestresala no sabía. Entonces él, aunque los sirvientes sí tenían conocimiento, los que habían sacado el agua, entonces él llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el agua, sirve primero el buen vino. Y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has hecho todo lo contrario, resérvate el buen vino hasta ahora. Miremos esto. Este es el primer principio. La primera mención de algo en las escrituras establece el principio de algo totalmente específico. Es decir, la primera señal establece el principio de todas las señales. Este milagro que transforma la sustancia, nosotros encontramos a un Jesús como rey, siendo el provisorio ante la necesidad social de un evento como son las bodas, que implican la multiplicación del género humano. Pero la multiplicar el género humano era multiplicar la muerte, porque todos nacían destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos nacido en pecado. Por lo tanto, esta primera señal establece el principio de todas las señales siguientes. Cambiar la muerte en vida. En la escritura, en un sentido figurado, el árbol de la vida es la fuente de la vida y el árbol del conocimiento es la fuente de la muerte, como se revela en Génesis 2:9 y 17.
El significado de estos casos, relatos en este evangelio corresponde al principio de que el árbol de la vida produce vida y que el árbol del conocimiento produce muerte. Por eso, cuando nosotros observamos todo esto, nos damos cuenta de que es el principio de señales maravillosas. Mirar algunos escenarios que encontramos de señales. Por lo menos en Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron su nombre viendo las señales que hacía. En Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si vamos al 4:54 está el escrito de Juan, o lo que la gente llama el Evangelio de Juan. Es que en esta segunda señal hizo Jesús como fue de Judea a Galilea. Vea. Cuando vamos al 6:2, dice, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y 14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir. Lo miraban como el profeta, el que esperaban. Si vamos al 26, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y saciaste. Jesús hacía un énfasis en que observaran las señales, porque las señales eran las que podían generar que la humanidad pudiera creer. Vamos a ver el 30. Vea, Jesús dijo, ¿qué señal pues esta que tu perdón? Le dijeron, ¿qué señal pues haces? Creamos, ¿qué obras haces? En el 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que ha hecho. Ellos creían en él, pero no lo miraban como el Cristo, no creían como el Cristo. Vamos a ver el 9:16, capítulo 9:16 de Juan. Algunos de los discípulos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Mientras que otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, porque muchos observaban y la mirada estaba puesta en las señales. Miremos el Juan 10:41. Muchos venían a él y decían, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Si vamos al 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. En el 12:18 de Juan dice, por lo cual también había venido la multitud a recibirle, por lo que él había hecho esta señal. Vamos al versículo 37 del capítulo 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Miremos Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en Apocalipsis 1:1, para cerrar este ciclo, dice sencillamente, la revelación de Jesús el Cristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró en señales, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Nosotros observamos todas estas cosas. Todos los milagros que hizo el Señor fueron señales. Todos los milagros que se usan como señales representan la vida. Estos son los detalles que nosotros debemos observar sencillamente. Por lo tanto, este es el principio de señales que hizo Jesús según el versículo 11.
en Caná de Galilea. Y luego esto generó una manifestación, es decir, manifestación del Señor se hizo presente allí, como el Mesías prometido, como el Cristo. Algo tan sencillo. Todo esto lo observamos, lo que ocurrió allí en Caná de Galilea. ¿Cómo podemos negar nosotros que Jesús es el Mesías prometido? La gente a veces dice que no, que esto es como una secta más o como una religión más. No, lo que pasa es que la muerte no puede distinguir la vida. Y como la gran mayoría de mucha gente que dice creer en Jesucristo, simplemente vive una vida de ritos, igual como lo vivieron los judíos, los saduceos, los fariseos, los herodianos y el mundo entero. Viven religiones, conceptos o criterios, ritos, pragmas y distintas actitudes que simplemente reflejan un concepto formal educativo que se cumple con ritos y ceremonias. Y perdónenme todos mis hermanos que están dentro del marco de las distintas organizaciones y denominaciones. Simplemente se visten de colores, simplemente manifiestan que están formados por pensamientos y agrupados por hombre, no revelan la verdad del evangelio, simplemente concatenan la palabra para generar estudios. Sus señales son humanas, sus esfuerzos humanos, de tal forma que los que barren un templo lo barren creyendo que están sirviéndole a Dios, que los que arman un espectáculo llamado campaña lo hacen creyendo que le están sirviendo a Dios. Y cada domingo acuden a los distintos lugares o recintos para una palabra que los sustente para la siguiente semana. Todas esas conductas o actitudes, por eso viven decretando, por eso viven anunciando, por eso viven descabellando las escrituras, aplicando una eisegesis que no concuerda y que verdaderamente no transforma la vida del hombre, sino que simplemente satisface y llena el ego. Porque hay una diferencia entre lo que es la eisegesis. La exégesis tiene que ver con el concepto revelado de las escrituras a lo largo de todos los 66 libros que componen la Biblia. Mientras que la eisegesis es el descabellamiento o interpretación elásticamente de un texto para a mi razonamiento, a mi principio deductivo, que no tiene que ver con la gran realidad, porque la deducción simplemente es abastecerse de hechos que me permiten construir la realidad de un compendio histórico presente social que me da a entender la creatividad de la realidad de la Biblia al ser inspirada la revelación contemplada de que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Entonces, vivimos careciendo y por eso mucho creyente vive de sueños, vive de visiones. Muchos dicen voy a oír una palabra y toman como que aquella palabra es que el hombre que predica o la mujer que anuncia la noticia que está dando simplemente tiene que ver que no conoce mi vida, pero tiene que hablar algo sobre mí, que no lo sabe nadie, que nadie que me lo está diciendo a mí. Entonces el mundo vive engañado, los creyentes viven engañados, las denominaciones viven engañadas, las religiones viven engañadas porque no tienen la noticia del evangelio, porque no la pueden ver, porque les cuesta entender plenamente que toda la Biblia habla de él, pero de una forma revelada, donde el Padre le revela al hombre que Jesús es el Cristo, como lo hizo como el apóstol Pedro cuando le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, todas las señales de la Biblia que nosotros encontramos al contemplar la primera señal representan la necesidad de Dios de darle al hombre la vida que realmente le entregó al primer hombre, a nuestro ancestro Adán, cuando fue formado, cuando sopló en él y el hombre vino a ser un ser viviente con una combinación
terrenal y una oportunidad de comunicación con Dios siempre espiritual. Todo esto es necesario que los seres humanos lo comprendan y que los que somos consiervos podamos afilar nuestra mente y nuestro corazón, aferrándonos al pacto y entendiendo que nuestro Señor Jesús es el Cristo y que todas las señales fueron para que el hombre no simplemente conociera a Cristo o aprendiera que Él era el Cristo, sino que Él es la vida. Que Él dijo, yo soy la vida. Las señales representan la vida de Dios, la vida del Evangelio, que es su Hijo, que Él es el Cristo, que Él es el verdadero Rey, sacerdote y profeta. Queremos, crezcamos con esta claridad. Avancemos y extendamos el reino de los cielos sobre la tierra, preparando el retorno de la venida del Señor a buscar una iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que le ha sido revelada, que Jesús es el Cristo y que todos somos convocados, todos somos invitados, llamados. Pero ¿quiénes son los elegidos? Aquellos que abran su corazón. No es la elección, nombre y apellido de alguien. No, es aquel que abre su corazón y que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la humanidad que está muerta, sobre la faz de la humanidad. No se mueve sobre el creyente, Él habita en el creyente. Eso es otra característica y que en otro tiempo conversaremos de Él. Pero cuando Él se mueve por fuera, significa que se está moviendo sobre todo lo que está muerto. Y es allí donde las señales se hacen manifiestas para que podamos comprender con plenitud que las señales del Hijo de la vida de Dios manifestada, porque Él es la vida de Dios y nuestra vida que llamamos vida simplemente es un aliento de extensión terrenal sobre esta tierra que nos permite simplemente multiplicarnos, pero que esa multiplicación va muerta, separada de Dios. El mundo debe saber eso. La evangelización mundial consiste en darle a conocer al mundo esta verdad y que dentro de esa verdad hay una expectativa y una esperanza, que es que Jesús es el Cristo y venció la muerte en la cruz y en la resurrección. Y con la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder para nuestra vida, para nuestro beneplácito, para disfrutar de la paz, no como la da el mundo, sino como la da el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. Él es la fe. Él es la justificación. Él es la salvación. Él es. Y todo lo que tú quieras entenderlo plenamente, lo es Él. Él lo es todo, lo expresó Pablo a los colosenses. Por lo cual, abramos nuestro corazón cada día más para que esta benevolencia de Dios llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestro razonamiento y podamos expresar de la abundancia de nuestro corazón lo que hay allí para que el que está delante, a la derecha o a la izquierda, el que se cruce en nuestro camino, pueda oír esta verdad. Esa es la evangelización. Mundo, la verdad de que Jesús es el Cristo. Esa revelación dada a tu vida es para que ser compartida y es para ser dadas. Así que la gracia del Señor nos acompañe, que la bendición de lo alto llene nuestro ser y podamos comprender que nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido, Cristo, nuestro gran Redentor, Rey, sacerdote y profeta. Que Dios bendiga grandemente. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, desde Venezuela, bendecimos todas las naciones con el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios por la palabra, Pastor Hidalgo. ¿Y cómo es este pasaje, verdad? ¿Cómo es diferente forma de verlo desde la perspectiva de esto en todo? Y que esta sangre no solamente viene a dar vida, sino viene a quitar la iniquidad de todo el mundo y viene a perdonar el pecado de todo el mundo. Y por esto mismo también tenemos vida, porque entonces empezamos a ser hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, santificados, adaptados, como dijo Pablo, para el evangelio, para el servicio de
servicio de Dios. Y el servicio es correr con el Evangelio, dando el Evangelio, viviendo el Evangelio, pero sobre todo no apartándonos de esa intimidad de un hijo y un padre, ¿verdad? Que debemos de tener siempre, amándole y amando sobre todas las cosas, ¿verdad? Puesto para esperarlo en nuestros días y todo lo que nos ha dado, porque nos ha hecho, nos ha incluido, nos ha injertado dentro del árbol, pero nos ha dado una tarea que hacer. Entonces, al proclamar el Evangelio, pues estamos dando la vida, nos convertimos prácticamente en la fe en otras personas que a lo mejor o no han oído, o si han oído, pues han oído de una manera desviada el Evangelio. Y por ende, pues no hay vida en ellos. Y necesitan el Evangelio de la vida, que Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Gracias por la palabra, Pastor. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, levanta tu mano, comparte. Saludos, amados, mucha bendición. Amén. Saludos, saludos, bendiciones desde Santa Elena, en el estado Bolívar, Venezuela, frontera con Brasil. Hasta allá. Gracias a Dios. Gloria a Dios por todos nuestros hermanos, pues, mis amados hermanos y hermanas. Abre tu cámara, abre tu micrófono, saluda a tus hermanos. Vamos a decir Maranata juntos. Maranata, Jesús es el Cristo, mis amados. Disculpe. Ella es la pastora Clara. Ella es la pastora Clara. Maranata, Maranata. Hola, hola. Jesús es el Maranata, Bendiciones. Hola, ¿cómo está mi pastora Clara? Tiempo sin verla. mi pastora Luz. Saludos, Jesús es el Cristo, Maranata. Maranata. Aquí estoy con el niño de la pastora Lilibet. Qué bueno. Bendiciones, bendiciones. Saludos, saludos desde la frontera. Maranata. Maranata, mi hermano. Un gusto tenerla por aquí con nosotros. Ya saben, tienen que venir para acá. Vamos a hacer una cumbre aquí en el nombre del Señor. Algo escuché de parte de Pastor Arnold y esperamos con el favor de Dios poder estar allá, si es que Dios nos indica y nos muestra para ir para allá. Claro que sí, claro Sí, que sí estaremos. y en la frontera con Colombia y aquí en la frontera con Brasil. Maranata, Cristo viene, Jesús es el Cristo. Maranata, Maranata. Amén. Saludos. Pastor Gerley, aquí está Lilia, la hija de la pastora Lilibet. Sí, Pastor señora. Así está allí todavía. Recuerdo al pastor, claro que sí. Saludos, Sí, un abrazo. aquí está la semilla que nos dejó la pastora Lilibet. Amén, amén. Que el Señor les siga usando por allá, abriéndole puertas. Le dará a conocer su evangelio. Vamos a venir a este lugar, Pastor Gerley, vamos a venir con la evangelización en el nombre del Señor. Amén, amén. Pastor Mauricio. Feliz noche. Feliz noche. Amén. Noche para todos. Maranata. Amén, Maranata.